Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Zoar. En el día de hoy estamos en este bello tiempo de al que cree, todo le es posible. Y venimos hablando de un tema importante y es acerca de la frustración. Hace 8 días hablábamos de ciertas características, ¿no?, que podía tener una persona frustrada, mirándolo desde el punto de vista un poco más psicológico, ¿no? Pero llegábamos a la conclusión que si usted y yo somos personas apartadas para el Eterno, que vivimos para Él, que en nuestras vidas está su propósito santo y perfecto, no debería haber frustración. Porque, vuelvo y repito, su plan y su propósito es perfecto para nuestra vida. Pero la frustración viene a nosotros porque nosotros queremos o anhelamos cosas diferentes al propósito verdadero del Eterno. Cuando metemos o intentamos meter nuestros sueños en sus sueños, cuando ponemos nuestras expectativas en medio de lo que Él ya estableció. Entonces, esto es como un recorderis de lo que hablábamos hace 8 días para tener en cuenta lo que vamos a hablar hoy. Y es cómo poder ser libres de la frustración. Y vamos a tocar 4 historias en la Escritura que nos van a enseñar qué no debemos hacer para caer en esa frustración. Porque, vuelvo y repito, a la luz de la ciencia, usted va a poder encontrar muchas cosas de hombres para salir de la frustración, ¿no? Ir al psicólogo, hacer un montón de cosas, quererse a usted mismo. Son cosas que el Padre ya tuvo que haber restaurado y sanado en su corazón. Entonces hoy vamos a hablar de tips un poco más profundos y espirituales para poder, ¿cómo decirlo?, entender a cabalidad o guardar estos tips en nuestro corazón para guardar nuestra vida en medio del propósito y el plan del Eterno, de la frustración, entendiendo que dentro del propósito y el plan del Eterno concierne toda nuestra vida, no solamente nuestra vida espiritual, sino que en medio de su plan y de su propósito están todos los aspectos de ello. Entonces, vamos a ir a la palabra. Usted me va a acompañar, vamos a ir a Hechos 7 y vamos a leer a partir del verso 17. Dice la Escritura, Hechos 7:17. Este es el relato o el discurso de Esteban. Entonces dice el verso 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa de Adonai, que Adonai había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Adonai. Y fue criado 3 meses en casa de su padre.
Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Dice el verso 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio. Vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Adonai les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz de Adonai. Yo soy tu Elohim, el Adonai de tus padres, el Adonai de Abraham, el Adonai de Isaac y el Adonai de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ve, te enviaré a Egipto. Y quiero que hagamos un alto hasta acá, porque todos conocemos la historia de Moisés. Y usted me dirá, Karen, la historia de Moisés está completamente relatada en Éxodo. Pero, ¿por qué quise traer este pasaje de Hechos en el día de hoy? Porque dice la escritura que cuando nació Moshe, ¿cierto? Ya todos lo sabemos, era un tiempo de persecución. Faraón le había dado las órdenes a las mujeres que atendían los partos, ¿cierto? A las parteras, que todo niño varón debía morir. A las niñas sí las dejaban vivir, pero todo hombre varón debía morir. Es decir, que había un decreto para que Moshe muriera, pero en medio de eso, el padre guarda su vida, le da sabiduría a sus padres y guarda su vida porque en él había un propósito. En él se encontraba un propósito desde que nació. Y dice que cuando él llegó a la casa de Faraón, él fue criado, ¿sí?, como un hijo, como una persona de la corte real, ¿no?, de los faraones. Y dice que él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y que era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, dice que él fue a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Quiere decir que sabemos, nos cuenta la historia en Éxodo, ¿cierto?, que su madre egipcia manda a buscar una nodriza en el pueblo de Israel, que ahí aparece la hermana de Moshe, Miriam, y trae a su madre. Quiere decir que durante todo el tiempo de formación, a pesar de que él estaba en Egipto, él recibió formación hebrea y él sabía el propósito por el cual había venido a esta tierra y él sabía el propósito que el Padre le había entregado a su vida desde el vientre.
porque el mismo Eterno se encargó de mover todo para que su misma madre fuera quien lo instruyera y lo formara. Pero dice que cuando este hombre cumplió la edad de 40 años, fue a visitar a sus hermanos. O sea, él sabía que ese era su pueblo. Él sabía que esos eran sus hermanos. Y él sabía el propósito con el que había venido en ese momento de la historia del pueblo de Israel. Pero dice que ¿cierto? Cuando un egipcio estaba maltratando a otro, entonces lo mató. Y dice el verso 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Adonai les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Miren cómo esto es tan importante, porque Moshe sabía su propósito. Y él pensó, por eso dice, pero él pensó que sus hermanos comprendían quién era él, que el pueblo de Israel sabía quién era él, para qué había sido llamado y lo que iba a suceder por medio de su vida. Entonces, él pretendió hacer las cosas a su forma. Mató a un egipcio, lo vieron, y él pensó que el llamado se iba a cumplir como a él le parecía. Él dijo, pues yo pensé que mis hermanos sabían lo que el Padre iba a hacer por medio de mi vida. Yo pensé que mis hermanos sabían que él los iba a liberar, los iba a libertar por medio de mi mano. Entonces él empezó a hacer las cosas a su parecer e hizo esto y mató a un egipcio, pensando que esa iba a ser la forma en cómo el Padre iba a libertar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces encontramos el primer punto y es para no caer en frustración o si tal vez usted está atravesando por un tiempo de estos, lo primero para salir de ahí es entender el propósito de Adonai. Entenderlo, pero no solamente, bueno, una cosa es conocerlo, ¿no? Porque vemos que Moshe lo conocía, pero no lo entendió en este momento. Dice que a la edad de 40 años no había entendido el propósito o no había entendido cómo el Padre quería llevar el propósito que él había establecido para el pueblo de Israel por medio de su vida. Entonces, cuando no entendemos el propósito del Padre y pretendemos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad, pretendiendo ayudar al Eterno, ¿no? Va a ser muy difícil e imposible el no caer en frustración o el no ver el propósito cumplido. Por eso es necesario entender el propósito, entender el llamado, pero también entender cómo el Padre va a obrar por medio de nuestra vida. Porque miren que Él obró y actuó tal vez en su autoridad egipcia y de alguna otra forma, a pesar de que había recibido crianza hebrea, fue más fuerte. En este momento fueron más fuertes sus principios egipcios que cualquier otra cosa. Entonces Él pretendió que de esa forma, que en la fuerza humana, que con su mano iba a liberar el pueblo de Israel. Y tal vez Él pensaba que la libertad que les iba a traer era solamente cuidarlos dentro de Egipto, que no tuvieran que vivir tantas cosas tan difíciles. Tal vez él no se había imaginado la magnitud del propósito que el Padre tenía establecido para el pueblo de Israel por medio de su mano. Entonces, lo primero es entender el propósito y entender que no vamos a cumplir el propósito en nuestras manos ni por nuestras fuerzas, sino que debemos entenderlo a cabalidad y entender que el Padre lo entrega, pero que nosotros debemos también formarnos y llenar nuestra vida de esas armas espirituales para poder cumplirlo y llevarlo a cabalidad. Por eso después de esto él tuvo que irse y vivir, ¿qué? 40 años más en el desierto. Y cuando el Padre lo llama por medio de la zarza y le dice que por medio de él va a liberar al pueblo de Israel, él ya sabía que ese era su propósito. Él ya lo entendía, incluso desde su formación de niño, él entendía quién iba a ser él en las manos del Padre. O entendía, no, lo sabía, pero tuvo que esperarse casi 80 años para entender cuál era el verdadero propósito de Adonai sobre su vida, para menguar
y que el Padre creciera en él. Por eso dice el verso 22 de Hechos 7 que Moshe fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y que era poderoso en sus palabras y obras. ¿Y por qué cuando Adonai lo llama le dice que no sabe hablar? Que él no es digno, que él no es el que es enviado a rescatar al pueblo de Israel. Su ego había menguado. Sus capacidades humanas habían menguado. Y él aprendió a reconocer que no era él, que era el Padre. Y es cuando el Padre empieza a mostrarle un montón de señales y a decirle, tranquilo, es que no eres tú, no vas a ser tú. Tu propósito lo vas a cumplir porque para eso fuiste llamado, para eso fuiste formado y para eso fuiste cuidado en medio de la persecución que se encontraba en Egipto. Pero tranquilo que no va a ser en tu forma, va a ser en la mía. No es con tu poder, va a ser con el mío. No es a tu manera, va a ser a la mía. Entonces, de esa misma forma el Padre nos dice hoy, ¿no quieres caer en frustración? Tranquilo, no es en tu conocimiento, no es en tu fuerza, es en la del Padre. No es con tu poder, es con el del Padre. No es con tu capacidad, es con la sabiduría que te entrega el Padre. Entonces, uno de los primeros aspectos es entender el propósito de Adonai. No conocerlo, porque tú lo puedes conocer, como le pasó a Moshe, es entenderlo para saber el cómo va a obrar. Vamos a meditar en otra historia, y esta historia la encontramos en Segunda de Reyes 5, y nos habla acerca de el leproso Naamán. Y vamos a leerlo rápidamente desde el verso 1. Dice, había un hombre. No, vamos a leer el verso 1. Dice, había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchacha fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta muchacha dijo a su ama, si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Naamán fue y le contó a su rey lo que había dicho aquella muchacha, y el rey de Siria le respondió, está bien, ve, que yo mandaré una carta al rey de Israel. Entonces Naamán se fue, tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10,000 mudas de ropa. Y le llevó al rey de Israel la carta que decía, cuando recibas esta carta, sabrás que envío a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó la ropa en señal de aflicción y dijo, ¿acaso soy Dios que da la vida y la quita para que éste me mande un hombre a que lo cure de su lepra? Fíjese bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. Al enterarse el profeta Eliseo de que el rey se había rasgado la ropa por aquella carta, le mandó decir, ¿por qué te has rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue, diciendo, yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos de Damasco y de Habana y del Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón, si solo le ha dicho que se lave usted
y quedara limpio, Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo. Al llegar ante él, Naamán le dijo: ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay un Elohim, sino solo en Israel. Por lo tanto, te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo. Encontramos un segundo aspecto. Aquí vemos cómo Naamán también se preparó con sus capacidades, ¿no? Dice que él preparó dinero, que él preparó unas ropas especiales, o sea, él preparó cosas deslumbrantes para sorprender al profeta o pagarle al profeta por lo que iba a hacer sobre su vida. Pero como él no entendió en primera medida lo que tenía que hacer, él se iba a ir frustrado. Dice el verso 11 que nada más se enfureció y se fue. Y empezó a hablar y a decir: yo pensé que este hombre iba a venir y iba a imponer manos sobre mi vida y yo iba a salir sano. Pero luego no son mejores los ríos que se encuentran en Siria que los que se encuentran aquí en Israel. Y aquí encontramos la segunda clave, y es la obediencia. Muchas veces esperamos, y dice que el criado le dijo: Señor, si tal vez el profeta le hubiera dicho a usted que hiciera algo difícil, usted no lo habría hecho. Pero él solamente le dijo que fuera y se bañara en ese río y usted iba a quedar limpio de su lepra. ¿Qué le cuesta hacerlo? Es muy sencillo. Muchas veces nosotros estamos esperando grandes enseñanzas, muchas veces estamos esperando cosas sobrenaturales del Padre. Y no estoy diciendo que Él no lo vaya a hacer y que Él no lo haga, pero muchas veces Él nos pide cosas tan sencillas como: entrega algo que hay en tu corazón, suelta algo que ha sido piedra de tropiezo para que yo pueda obrar en tu vida. Tal vez a este hombre se le hirió el orgullo, porque ni siquiera el mismo profeta lo recibió. Lo recibió el enviado del profeta, ¿cierto? Su siervo. Y encima de esto, encima de que no lo recibe, le dice: vaya, váyase 7 veces. Yo digo que él diría: pues yo no estoy sucio, yo estoy limpio, pues estoy enfermo, pero estoy limpio. ¿Qué hubiera pasado si tal vez el criado no se le acerca a Naamán y le dice: vaya? Entonces aquí encontramos 2 principios: escuchar y obedecer. Shema, eso que se nos ha marcado tanto en este último tiempo, porque dicen que él salió enfurecido y se fue, y él se iba a ir, y posiblemente si él no escucha la voz de su criado, y si no se hubiera sumergido, pues posiblemente se va nuevamente para Siria, frustrado, porque me imagino que él habría hecho un montón de cosas por ser sano. O sea, él era una persona poderosa en Siria, dice que era uno de los oficiales más queridos del rey, con más autoridad en medio, porque a causa de él habían habido grandes victorias para el pueblo sirio. Entonces, en medio de lo que él se movía naturalmente, era un hombre importante. Yo me imagino que él habría hecho un montón de cosas para poder ser sano, pero no encontró la respuesta sino en un acto de obediencia muy sencillo, que muchas veces a nosotros nos cuesta hacer. Por eso, la segunda clave para no caer en frustración, y si tal vez usted está ahí, pues empiece a analizar en qué falló, y es el escuchar y obedecer. Él escuchó al profeta, la instrucción del profeta, aunque no la quiso obedecer en su momento, él volvió y escuchó la voz de su criado y obedeció. Y a causa de esto, vio respuesta de la sanidad de su cuerpo y de la lepra que lo acompañaba no sé hace cuántos años. Entonces, amados, después de tú entender el propósito, hay que aprender a escuchar y a obedecer la voz de Adonai para que no caigamos en frustración.
Vamos a hacer un pequeño alto, vamos a hacer una pausa. Usted va a meditar en estos 3 puntos que hemos hablado, porque tal vez son muy sencillos, pero en esto hemos fallado y a causa de esto nos encontramos deprimidos, frustrados, cansados y no hemos visto el poder completo de la mano del Padre. Por eso medite. Así es, sabemos que el Padre todavía tiene que seguir removiendo cosas en nuestro corazón, pero sabemos que para Él no hay nada imposible y que Él lo va a hacer. No importa lo que estemos atravesando, pero cuando le creemos plenamente y tomamos su palabra y tomamos lo que Él ha hablado a nuestra vida y traemos cambios, algo va a suceder. Vamos a ir a la tercera historia para ir viendo otro punto súper importante para no guardarnos de caer en la frustración y si estamos en ella, meditar. Vamos a ir a la palabra a Primera de Reyes y vamos a leer el capítulo 19. Vamos a leer rápidamente a partir del verso 1 y dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Anteriormente, el verso 10, el capítulo 18 nos habla acerca de los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo ¿qué? Miedo. Y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beersheba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya. Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió, y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez. Lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Adonai. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. He aquí vino a él la palabra de Adonai y él le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Adón Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. He aquí el Señor pasaba. Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante de Adonai, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. He aquí, una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y vamos a dejarlo hasta ahí porque ahí encontramos 3 principios muy importantes. El primero, tuvo miedo. Dice que Elías tuvo miedo y a causa de esto huyó. ¿Por qué? Porque como él lo expresa en versos más adelante, dice que el pueblo de Israel había matado a todos los profetas a espada por medio también o con ayuda de esta señora Jezabel. Y el último que quedaba era él. Y después de haber hecho lo que había hecho con tanta autoridad del Padre y con tanto de nuevo, podemos hablarlo así. Después de que esta mujer le dice, le prometo
Las palabras que ella le dice es haciendo un juramento, que mañana usted va a morir. Y Elías, ¿qué hace? Huye, tiene miedo. Y dice que él se entra en el desierto para salvar su vida. Y en medio de esto, él tiene un comportamiento, eh, podemos hablarlo así, de frustración. Él se acuesta a dormir y dice que un ángel le toca y le dice, levántese y coma. Y dice que al lado de él había comida. Y él comió y se volvió a acostar a dormir. Ignoró el milagro. Estaba en el desierto. Un mismo ángel fue el que lo levantó y le dijo, venga, coma. Ignoró el milagro. Después del temor, deja de ver las cosas espirituales. Y dice que otra vez volvió a levantarlo y le dijo, vuelva y coma, porque necesita comer, porque va a ser largo su camino. Y después de esto, él entra a la cueva, el padre lo llama, perdón, él pide morirse, ¿no? Él le dice al padre, quíteme la vida, y ahí sí se acuesta a dormir. Entonces, imagínese este profeta de esta magnitud, y creo que esto lo han tocado en muchos casos cuando se habla de la depresión y de muchas cosas. Pero él en ese momento estaba en un momento de frustración, estaba impotente, él no sabía qué hacer, tenía miedo, estaba siendo perseguido, su vida estaba en peligro. Y aparte de esto, entonces él le dice al Señor, quíteme la vida. Aparte de esto, dejó de ver el milagro. Su vista espiritual por un momento, no sé, quedó en stop. Y cuando él entra a la cueva, dice que el Padre lo llama y le enseña que él no puede estar donde hay turbación de espíritu, que él no lo vamos a poder oír. Por eso él enseñó y él le dijo, él dice que en ese viento, ¿cierto? Fuerte, no estaba. Después un terremoto, tampoco estaba. Después un fuego, pero él no estaba ahí. Y después del fuego, un susurro de prisa apacible. Otras versiones dicen un silbo apacible. Y ahí sí le dijo él nuevamente, ¿qué haces aquí? Entonces vemos cómo el temor nos puede llevar a hacer tantas locuras, a desear tantas cosas, olvidándonos completamente del propósito del Padre, olvidándonos completamente de lo que Él ha hablado y aún de todas las cosas que ha hecho por medio de nuestras vidas. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Entonces, el temor es un bloqueo tan grande que nos impide y que nos lleva a hacer un montón de locuras que van en contra del propósito y de la verdad del Padre. Por eso es necesario que analicemos todos estos puntos que hablamos en el día de hoy. El conocer el llamado, el entender que no es en nuestras fuerzas, que no es en nuestro poder ni en nuestra forma, sino en el poder, en la forma del Padre. Aprendíamos también escuchar y obedecer con Naamán. Ahora, en Elías, a cuidarnos de caer en el miedo, de que las palabras que escuchamos alrededor puedan venir a meter miedo a nuestro corazón y que detrás de esto cometamos un montón de locuras. Y ya para ir finalizando, vamos a ir rápidamente a recordar, porque la historia es bastante larga, ¿no? Recordar la historia de José. ¿Y por qué quería traer la historia de José? Porque fue un hombre que todo lo que hablamos hoy, él lo cumplió. Pero en él encontramos algo maravilloso y es la emuna, la fe. Un hombre que cumplió todas las características que hablamos anteriormente, ¿no? Sabemos que el Padre en el capítulo 37 de Bereshit, usted puede encontrar los sueños de José.
y vemos cómo eh, el padre se le reveló y le dijo, va a llegar un momento donde tus hermanos y aún tu propio padre se va a inclinar y se va a postrar delante de ti, ¿cierto? Lo tuvo con los manojos de trigo y lo tuvo con el sol y las estrellas. Fueron 2 sueños, el sol, la luna y las estrellas. 11 estrellas para ser más específico. Entonces, tuvo 2 sueños, se los cuenta a su padre y a sus hermanos y aún su propio padre se enoja, ¿cierto? Por este sueño y le dice, ¿tú qué estás queriendo decir? ¿Que tu madre y yo nos vamos a postrar delante de ti? Sin embargo, aún por encima de las palabras de su padre y de sus hermanos, él creyó. Pero José nos enseña la perseverancia en medio del creer, porque él no esperó 1 año, 2, 3, él esperó casi 17 años para que su promesa se cumpliera, para que lo que el Padre le había mostrado a él por medio de sueños se cumpliera. Entonces, y vemos si todos hemos visto la historia de José y decimos, uy, no, súper fuerte. Y encima de esto, todo lo que se le venía a su vida cada vez era peor y por ningún lado se veía el propósito del Padre. Pero vemos que este hombre tuvo emuná, tuvo perseverancia en medio del cumplimiento de su palabra. Pero aparte de esto, cumple todos los requisitos que hablamos anteriormente. Él escuchó y obedeció. Él guardaba Torah, él guardaba mandamientos. Él nunca hizo las cosas en sus fuerzas. Él no se defendió. No se defendió de sus hermanos, no se defendió de Potifar, no se defendió en la cárcel. Él esperó a que Yahweh obrara porque él sabía en quién confiaba y él sabía quién le había hablado. Entonces, en él vemos, la escritura por ningún lado dice que él tuvo miedo, ni que tuvo temor. Él siempre donde estuvo, dice que donde él estaba hallaba gracia. Donde él estaba, el Padre lo respaldaba. Así, todavía su propósito no se estuviera cumpliendo a cabalidad. Pero todo ese era el proceso que él necesitaba vivir para cumplir su propósito. Entonces, el otro punto importantísimo, aparte de la emuná y la perseverancia, es entender el proceso que tienes que cumplir para llegar a tu propósito. Y eso es algo que no nos gusta que nos hablen, porque a nosotros nos gusta que nos hablen de bendición, que nos hablen de promesa, que nos hablen de los planes maravillosos que el Padre tiene para nuestra vida. Pero cuando nos hablan del proceso que tenemos que vivir para cumplir el llamado, no nos gusta, pero hace parte. Entonces, muchas veces en medio del proceso, cuando no hemos entendido el llamado, es cuando caemos en frustración. Pero que hoy este hombre sea un ejemplo para nuestra vida. Que las historias que leímos el día de hoy sean ejemplo y a un testimonio, porque recuerden, hay un texto en la escritura que dice que todo lo que sucedió en el pasado es para enseñarnos a nosotros lo que debemos y lo que no debemos hacer. Entonces, amados que me escuchan el día de hoy, yo había podido traerles un montón de cosas en la ciencia, en lo psicológico, para que usted fuera libre de la frustración. Pero recordemos que usted y yo no somos personas naturales, sino que personas del reino. Y de la misma forma debemos actuar. Por eso quiero que le entreguemos este tiempo en manos al Padre y que le pidamos que nos ayude en medio de cada proceso, en medio de cada situación y que nos enseñe a ser personas como José. En medio de todo, como Naamán, en medio de todo, como Moshe,
en medio de todo, como Elías. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, mi Rey. Hoy has hablado a lo más profundo de nuestro corazón, trayendo de tu instrucción, mi Padre. Rey, solamente tú conoces cómo se encuentra el corazón de cada uno de mis amados que me escuchan el día de hoy. Pero yo te clamo con todo mi corazón, Padre, que si alguno de ellos se encuentra en un estado de frustración por las diferentes circunstancias de su vida, yo te pido que seas tú hoy revelándote a su corazón y le permitas entender, Padre, tal vez en qué ha fallado para encontrarse en este estado. Mi Rey, hoy nos volvemos a ti con todo nuestro corazón, entendiendo que no es en nuestras fuerzas, que no somos nosotros, que eres tú, Padre, que no es como nosotros pretendamos hacer las cosas, sino como tú quieres que las hagamos, que nos estás llevando a tener emuná, que nos estás llevando a tener perseverancia, que tú anhelas que tu pueblo conozca y entienda el llamado que has establecido para cada uno de ellos, Padre. Por eso yo te pido en esta hora que seas tú abriendo los sentidos espirituales de tu pueblo y que tú te seas revelando a cada uno de ellos, Padre, de tus hijos, de tus hijas, para que salgan de esos estados eternos de frustración, así como se encontraba Elías en esa cueva, Padre. Permítenos entender en medio de la turbación de nuestra alma, tú no vas a poder hablar, Padre, porque no te vamos a poder escuchar, mi Rey. Por eso, Padre, yo te pido que seas tú trayendo ese viento apacible sobre los corazones, sobre las almas, Padre, de los que me están escuchando en el día de hoy, mi Rey, y que seas tú por tu santa presencia y por el poder de tu Ruach trayendo libertad, Padre, trayendo sanidad y trayendo restauración, mi Rey. Padre, mira a todos aquellos que a causa de la frustración han enterrado sus sueños contigo. A causa de la frustración, mi Rey, ya no anhelan, ya no sueñan, ya no, Padre, creen que son importantes para ti. Yo te clamo hoy que seas tú quitándoles la venda de sus ojos, que seas tú quitando la dureza y la coraza de su corazón, mi Padre, y que seas tú sensibilizándolos a tu presencia una vez más, que seas tú sensibilizándolos a tu Ruach, Padre, para que ellos puedan encaminarse en una vez más, Padre, y salir de estos estados que solamente nos llevan a alejarnos y apartarnos de ti, porque la palabra dice que tú eres un Elohim de gozo y que tu shalom sobrepasa todo entendimiento, mi Rey. Por eso ayúdanos y enséñanos a ser hombres y mujeres espirituales, eterno, más espirituales que carnales. Por eso dice tu palabra en Juan 4 que es necesario que nosotros menguemos para que tú crezcas, mi Rey. Ayúdanos a menguar cada día más para que tu presencia sea real en medio de nuestras vidas. Te bendecimos y te damos toda rabá a ti, Padre, por este tiempo, por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia, porque aún en medio de todo, tú sigues trayendo instrucción y nos sigues hablando. Por eso te bendecimos y te damos toda gloria y honra. En el nombre de Yeshua Mashiach. Aleluya, aleluya. Así que, amado, amada, que me escucha el día de hoy, medite en la palabra, haga un alto. Y si usted ha estado o está en un estado de depresión, analice y mire el por qué, porque es un estado que definitivamente no le agrada al Padre y nos aleja de Él. Bendiciones para todos, que tengan un excelente día y recuerden estar conectados a la programación de Restaurando las Sendas Antiguas. Chao, chao.